Hola, soy Giselle Paola Tapia Álvarez y mi compañera Vivian Díaz de Ávila, estudiantes de segundo semestre de licenciatura en Educación Infantil de la Facultad de Humanidades de la Corporación Universitaria Caribe SECAR, en la asignatura de Desarrollo del Lenguaje con la tutora Alba Milena Ibarra Ramírez. Hoy les presentaremos las teorías de la adquisición del lenguaje. Mi nombre es Vivian Vanessa Díaz de Ávila y para darle desarrollo a esta actividad haremos una breve conclusión de la adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje es un proceso complejo de diversas teorías, explican desde distintos enfoques. El innatismo resulta La teoría del innatismo es una de las principales posturas en el estudio de la adquisición del lenguaje. Los términos básicos que se utilizan en esta son el innatismo, dispositivo de adquisición del lenguaje, gramática universal, ictum lingüístico, competencia lingüística. El objetivo de estudio de la teoría innatista es la capacidad innata del ser humano para adquirir el lenguaje, cómo se desarrolla internamente esta capacidad y qué mecanismos mentales se hacen posibles. Algunos aportes del innatismo a la adquisición del lenguaje son: propuso que el ser humano no aprende el lenguaje solo por imitación o por repetición, sino que ya está predispuesto biológicamente para adquirirlo. Introdujo la idea de una estructura mental universal, lo que se llama gramática universal, común en todos los idiomas. Estableció que los niños son capaces de crear oraciones y comprender estructuras complejas que nunca han escuchado antes, lo que sugiere la existencia de un sistema interno. Los factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje, según esta teoría, son los biológicos, los genéticos y los ambientales, los cuales son mínimos, aunque se necesitan cierta exposición al lenguaje. La manera en la que se evidencia el aprendizaje en los niños es que aprenden a gran velocidad, crean reglas propias, entienden oraciones nuevas y crean un lenguaje emergente en casos de aislamientos parciales. Teoría cognitivismo de Jean Piaget. Los términos básicos incluyen la percepción, que es la interpretación sensorial para formar una representación del mundo; la atención, que es el enfoque en información relevante mientras ignoran distracciones; la memoria, que es el almacenamiento y recuperación de información en sus tres formas: sensorial, a corto y largo plazo; lenguaje, habilidad para comunicarse mediante símbolos como el habla, la escritura y los gestos; el aprendizaje, que es la adquisición de conocimientos, habilidades o conductas a través de la experiencia o intuición; pensamiento, formación de conceptos, razonamientos y resolución de problemas con información almacenada; razonamiento, uso de la lógica para llegar a conclusiones o tomar decisiones; solución de problemas, identificación de problemas y selección de la mejor solución entre alternativas; toma de decisiones, elección entre opciones considerando sus consecuencias. Estos procesos son esenciales para entender cómo la mente funciona, cómo las personas aprenden, piensan y toman decisiones y cómo interactúan con el mundo. Objetivo de estudio es comprender cómo funciona la mente humana en la relación con el aprendizaje, la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Esto, esto busca entender cómo procesamos la información y cómo podemos mejorar el aprendizaje y el rendimiento cognitivo, lo que tiene aplicaciones prácticas en la mejora de aprendizaje y la enseñanza. Aportes: la comprensión de procesos mentales como la memoria, el aprendizaje y el razonamiento. Estos aportes han influido significativamente en la educación y la terapia psicológica, ayudando a comprender mejor cómo los seres humanos procesan información y toman decisiones. Factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje: la maduración de las estructuras neurológicas, la interacción social, la experiencia con el entorno y el equilibrio cognitivo.
La teoría de Piaget enfatiza la importancia de la interacción con el entorno y la construcción activa del conocimiento, considerando que el desarrollo del lenguaje es un proceso completo donde interactúan factores biológicos, sociales y cognitivos, donde la interacción con el entorno y la construcción activa del conocimiento son esenciales. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Se manifiesta a través de la construcción activa de conocimiento, la resolución de problemas, la adaptación al entorno y la comprensión de conceptos abstractos, todo lo cual se desarrolla a través de diferentes etapas. Las etapas son la etapa sensoriomotora, que va de 0 a 2 años, la etapa preoperacional, que va de 2 a 7 años, y la etapa operacional formal, que va de 7 a 11 años. A través de estas etapas se observan cómo los niños construyen su comprensión del mundo a través de la experiencia y la adaptación. Cada etapa presenta habilidades cognitivas específicas como la permanencia del objeto, el pensamiento simbólico y la lógica. Antes de comenzar con una de las siguientes teorías, cabe mencionar que entre la teoría del innatismo y el cognitivismo existen similitudes, como el enfoque mentalista, la importancia del desarrollo interno y el rechazo al conductismo, pero también se presentan algunas diferencias, como el origen del lenguaje, el mecanismo principal y la relación entre lenguaje y pensamiento. Ahora bien, la teoría del interaccionismo sostiene que el desarrollo del lenguaje surge de la interacción entre factores biológicos y sociales. El lenguaje no es solo una capacidad innata ni se adquiere únicamente por aprendizaje externo, se construye en el contacto con los demás. Los términos básicos que son utilizados aquí es la interacción social, zonas de desarrollo próximo, andamiaje, mediación, lenguaje egocéntrico. El objeto de estudio en esta teoría se enfoca en cómo se desarrolla el lenguaje a partir de la interacción entre el niño y su entorno social, especialmente en contextos de comunicación con adultos significativos. Los aportes a la adquisición del lenguaje son: introduce el concepto de lenguaje como herramienta de la mediación social y cognitiva. Señala que el lenguaje se desarrolla gracias a la interacción con adultos más competentes. Resalta que el aprendizaje lingüístico no es pasivo, sino que ocurre en contextos sociales y culturales. Los factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje, según esta teoría, son los sociales, culturales, cognitivos y biológicos. El aprendizaje en los niños, según esta teoría, se evidencia de que el niño mantiene un lenguaje dirigido, interacción con los adultos, participación activa en el contexto social. Teoría nivel fonológico de Roman Jakobson, Noam Chomsky y Ferdinand de Saussure. Términos básicos: los fonemas, que son las unidades mínimas de sonidos que distinguen el significado de las palabras. En español hay 24 fonemas, 5 vocálicos y 19 consonánticos. Las sílabas, que son las unidades de pronunciación que se organizan en patrones con un núcleo vocálico y opcionalmente uno o más consonantes. Rasgos fonéticos son las características distintivas que los sonidos, como sonoridad, lugar de articulación y modo de articulación. Estructura silábica, que es la organización de las sílabas en una palabra, incluyendo la posición del núcleo, la coda y el ataque. Todos estos niveles determinan cómo los sonidos se combinan y organizan para formar palabras y oraciones. Objetivo de estudio: comprender cómo los sonidos de la lengua, los fonemas, se organizan y combinan para formar palabras y frases, así como la relación entre esos sonidos y el significado. Se centra en la estructura y funcionamiento del sistema fonológico
de un idioma, incluyendo la identificación, articulación y la discriminación de los fonemas y las reglas que gobiernan su combinación. Aportes. Aporta habilidades fundamentales para la adquisición de la lectoescritura, especialmente en las etapas iniciales. Permite comprender la estructura de las palabras en unidades más pequeñas, como sílabas y fonemas, facilitando la decodificación y la codificación de palabras escritas. Factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje. Está influenciado por factores internos y externos. En los internos se encuentra la estructura cerebral que determina la capacidad para procesar sonidos. La función auditiva es esencial para percibir los sonidos con claridad. Sistema fonológico se desarrolla mediante imitación y práctica. Los factores externos incluyen el contexto social, que es el ambiente en el que el niño se desarrolla, la input lingüístico, que es la calidad y cantidad de sonidos a los que está expuesto el niño, y la interacción familiar, que es la forma en que los adultos interactúan con el niño. La lectura depende del acceso que tenga el niño con lecturas y escrituras. Y discapacidades, que son las discapacidades sensoriales o del habla, que dificultan el desarrollo fonológico. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Se evidencia a través de su capacidad para identificar y manipular los sonidos del lenguaje como rimas, sílabas y fonemas. Esto se manifiesta en habilidades como reconocer rimas, segmentar palabras en sílabas y manipular fonemas para formar nuevas palabras. La fonología es fundamental para el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje de lectura y escritura. Teoría nivel pragmático de Charles Sanders Peirce. Los términos básicos incluyen las competencias comunicativas, que es la capacidad para usar el lenguaje eficazmente según el contexto, la intención y las normas sociales. Actos de habla. Realiza acciones específicas como saludar, pedir o quejarse mediante el lenguaje. Interacción social. Participar en conversaciones respetando turnos y respondiendo adecuadamente. Variaciones estilísticas. Adaptar el lenguaje al contexto al interlocutor usando registros formales o informales. Seguir instrucciones y órdenes, que es comprender y ejecutar indicaciones de manera precisa. En la pragmática, estos términos se refieren a la función e intención comunicativa, considerando cómo el contexto influye en interpretación de significado. Objetivo de estudio: comprender cómo se usa el lenguaje en la comunicación, incluyendo la interpretación de los mensajes y la adaptación del contexto. Se enfoca en las reglas sociales y culturales que regulan el uso del lenguaje y la interacción entre hablantes. Aportes. Gracias a ella podemos comunicarnos de una forma u otra en función de cada situación. Además, este nivel nos permite entender las intenciones de los demás cuando hablan o se expresan a través de sus gestos o emociones. Factores que intervienen en el aprendizaje del niño: la genética, que determina una predisposición natural para aprender y utilizar el lenguaje del niño. Contexto social incluye las normas y valores del entorno, afecta cómo los niños aprenden a comunicarse. Forma de comunicación de los cuidadores. Este factor desempeña un papel crucial, la que modela el uso adecuado del lenguaje y fomenta habilidades pragmáticas. Interacción social del niño con otros niños y adultos. Ofrece oportunidades para participar y desarrollar estas habilidades en contextos reales. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? A través de la capacidad de utilizar el lenguaje de manera efectiva. En el nivel pragmático se refleja no solamente en la comunicación efectiva, sino de la manera más adecuada socialmente,
integrando la comprensión y expresión de intenciones, el uso de gestos y señales no verbales y la alternancia en los turnos de conversación. Esta habilidad es esencial para interpretar las señales de los demás, expresar sus propias intenciones y desarrollar relaciones interpersonales. En síntesis, las teorías del lenguaje, desde el innatismo hasta el interaccionismo, junto con los niveles fonológicos y pragmáticos, reflejan la complejidad del proceso lingüístico. Cada enfoque aporta los elementos esenciales para entender cómo el lenguaje se desarrolla y se aplica en la vida humana. Gracias por la atención presentada durante nuestra exposición.